Deseo empezar agradeciendo a Luisa Campuzano y a su equipo que han logrado una vez más organizar el coloquio a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo hoy en día. Gracias. El título de mi ponencia es El mar que nos trajo, de Griselda Gambaro, Tránsitos compartidos entre Italia y Argentina. Dos factores determinan el fenómeno de la migración Italia-Argentina y son la creación del Reino de Italia en 1861 y la Constitución Argentina de 1853, donde se afirma la voluntad de, cito, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino. Se trata de un fenómeno extraordinario, muy amplio, que se nutre por parte de Italia debido al hecho de la crisis económica consecuente a las guerras de independencia, a la pobreza, a las epidemias, al hambre y a un surplus de habitantes, por un lado. Por el lado argentino tenemos un territorio muy extenso, casi deshabitado, y una población escasa en número. Por esto, estos dos elementos se combinan y favorecen el empuje hacia afuera por parte de los italianos y la acogida, el recibimiento por parte de los argentinos. Es Gabriela Mistral que en ocasión de su discurso por la entrega del primer premio Nobel a la literatura hispanoamericana en 1945, que señala, cito, la Argentina está dando a nuestros países una enseñanza que ellos no quieren oír, la de que un año de inmigración hace más por la raza que 10 años de trabajo social gastado en mejorar la carne vieja. Ninguna empresa, educación popular, higiene social, etc., acelera la evolución de un país nuevo como esta del injerto. Esta entrada masiva de extranjeros incidió en la identidad del país, ya que, como escribe Diego Armús en el prólogo del Manual del Inmigrante Italiano, cito, desde la conformación de los sectores populares al surgimiento de las actividades industriales y desde la literatura a las costumbres culinarias y las prácticas políticas, el fenómeno inmigratorio ultramarino de fines del siglo XIX y comienzos del XX parece cubrir prácticamente todos los niveles y aspectos de la vida argentina del 900. La experiencia migratoria es un fenómeno que se testimonia a través de la memoria colectiva, que se relaciona con la narración de la historia y con la memoria individual, que se expresa gracias al relato del recuerdo. Ambas, sin embargo, se constituyen por lugares, fechas y saberes que se heredan del pasado y se reactualizan en el presente. La esencia de todo individuo se forma a través de estos elementos, especialmente para las migrantes o descendientes de ellos, puesto que el tema de los orígenes es fundamental para la construcción de la narración de esta experiencia. En el panorama migratorio, las mujeres juegan un papel secundario, tanto sea desde el punto de vista cronológico, puesto que en un primer momento no viajan y se lo hacen o lo realizan a la sombra de un hombre, padre, marido, hermano, hijo, como anónimas figuras de acompañante, como desde el punto de vista cultural, puesto que ellas llegan con un nivel cultural muy bajo. Además, hay que considerar que hasta finales de los años 40 no tiene posibilidad de participar en la vida pública del país. Naturalmente, hay excepciones como la activista ítalo-argentina Julieta Lanteri, que fue la primera mujer en luchar para poder votar en Argentina antes de que la ley lo permitiera. Se trata de un tema sobre el que no existe documentación hasta bien entrado el siglo XX y por esto la literatura es importante. Las mujeres en realidad asumen con el tiempo un rol fundamental porque son las que mantienen la unidad de la célula social primaria
de la sociedad en los dos países, el de salida y el de llegada, al conservar la unión de la familia cuando el hombre parte hacia el nuevo país o cuando vuelve al país de origen abandonando el núcleo de formación más reciente. Griselda Gambaro se considera como una de las escritoras más relevantes de la literatura argentina contemporánea. Ella practica una escritura ética donde la preocupación por la condición humana, la justicia, la dignidad, el perdón, se plantea no a través de interrogaciones abstractas, sino a través de las relaciones humanas. Su obra está comprometida con la realidad de su tiempo a nivel social, político y de género. Sus personajes, generalmente perdedores y débiles por naturaleza, se ven ante la dura dicotomía de elegir entre seguir dejándose dominar o rebelarse. De ahí la dureza y valentía de sus decisiones que contrastan con la debilidad de su condición y que generan una lucha continua contra lo que los domina y los convierte en víctimas. El mal que nos trajo es una novela que se publica en 2001 y que recorre todas las etapas de la vida de una familia que se constituye en Argentina a partir de la llegada de una mujer a finales del siglo XIX. A pesar de la intensidad del relato, la trama es muy sencilla y presenta las principales pautas del proceso migratorio: el viaje como muerte ritual, el renacimiento en el nuevo horizonte, el abandono simbólico y real de la vida pasada, el retorno imposible. Agostino es un joven marinero de un pequeño pueblo pesquero italiano que a finales del siglo XIX decide de embarcarse rumbo a Argentina, tierra de promesas y posibilidades, dejando su lugar de origen y su mujer recién casada, Agnese. El universo argentino representa un nuevo inicio para el joven, tras el encuentro con una florentina, Luisa, y, olvidando a su primera esposa, él comienza una nueva vida, enfrentando las dificultades que todo proceso de entrada en un horizonte sociocultural diferente implica. A los pocos meses nace Natalia, cuyo emblemático nombre sella el comienzo de una nueva genealogía eminentemente ítalo-argentina. A los 4 años de esta situación de aparente serenidad, se ve trastocada por la repentina llegada de los hermanos de Adele, quienes lo obligan a volver a Italia sin tener la posibilidad de despedirse de su familia argentina. Luisa se conforma con la idea del abandono y sigue con su vida junto a su hija. A partir de este momento los hilos narrativos se dividen. Agostino intenta reanudar su historia italiana sin lograr sintonizar con el viejo territorio. El recuerdo de Natalia y Luisa es una herida permanentemente abierta que imposibilita cualquier intento de reintegración. Solo el nacimiento de Giovanni le regala una ilusión de felicidad. En cambio, Luisa vuelve a rehacer su vida casándose con Domenico, un calabrés, con quien da a la luz 2 hijas, Isabella y Agostina. Esta muere a los 3 años por mala nutrición. La presencia del calabrés no supone ningún alivio económico y la familia se sustenta tan solo gracias al duro trabajo de la mujer. Lentamente Luisa deja el papel central en la narración a su hija, que se sacrifica trabajando por el bienestar de toda la familia y echa al marido de su madre por inútil, como se lee, cito: cuando apareció caminando como de costumbre con las manos en los bolsillos, le interceptó el paso, alta, inflexible, los ojos verdes llameantes, y le ordenó que se marchara. Él no protestó, abrió la boca palideciendo, y a Natalia le llegó su aliento a cigarro y vino. La historia de Natalia se teje dentro de sentimientos de rencor y venganza hacia las figuras masculinas que la rodean, el primo, el padre. Natalia, siguiendo el ejemplo de su madre, se encierra en el espacio doméstico, especie de tumba
de sus emociones y empieza a coser sin parar con su nueva máquina Singer, que representa una posible solución de salir de la pobreza. Mucho se ha escrito sobre la importancia del valor simbólico de la máquina de coser, del tejido y de la resemantización del rol femenino representado por la figura arquetípica de Penélope. Todos estos son tópicos que hay que recordar una vez más. Pese a esta soledad y odio, Natalia se casa y alimenta la genealogía de Agostino. La trama y la vida de los protagonistas se recompone tan solo al final, cuando Agostino, antes de morir, le entrega a su hijo la foto de la hermana y le pide que vuelva a Argentina para encontrarla. Al cabo de los años, las dos familias vuelven a encontrarse gracias a Giovanni, encargado por el padre de ir a buscar la hermana. La presencia de Giovanni al lado de la mujer, testigo de las raíces italianas, confiere un nuevo rumbo a su vida y también al texto. Los destinos de los dos hermanos, el hermano italiano y la hermana argentina, se reúnen, se suman en una misma saga familiar, en una historia compartida. La narración se cierra con una cita metanarrativa. La sobrina de Natalia se encarga de recoger la historia de sus antepasados, conservando para siempre la memoria familiar. Y este cierre representa un fuerte símbolo de transmisión. Cito: la menor de las hijas de Isabella, la que tenía el rostro mate y los cabellos enrulados como el abuelo, escuchó sentada a la mesa, ocupando un lugar entre su hermano y su primo, el hijo de Natalia. En esas charlas de sus mayores nunca intervino. Guardó la memoria de Natalia de Giovanni y con lo que le contó su madre Isabella de odiada y tierna mansedumbre, muchos años más tarde, escribió esta historia, apenas inventada, que termina como cesan las voces después de haber hablado. Esta joven sin nombre recoge la herencia del pasado y asume el papel de testimonio. Guarda la herencia del recuerdo transformándolo en la memoria de la epopeya familiar. El tiempo es un elemento central en esta historia, desde el principio de la novela, que empieza precisamente con una fecha, cito: en el verano del 89 se produjeron dos acontecimientos importantes en la vida de Agostino. El tiempo de la novela se acompaña con el tiempo de la historia de los grandes acontecimientos, las guerras mundiales, el peronismo, el fascismo, mientras que el tiempo de las mujeres podría indicarse como un tiempo estancado, un destiempo, como indica Claudio Guillén, para los exiliados, un tiempo que excluye y que provoca extrañamiento con respecto a lo que está fuera de la habitación, donde Natalia está encerrada con su máquina de coser, en un tiempo aparentemente sin futuro. En la literatura, numerosos escritores italianos, argentinos, recuperan la temática migratoria a partir de la reelaboración de las historias orales escuchadas en la familia. La memoria oral, la propia y la de los demás, es la base de la reescritura de las historias de las protagonistas anónimas que han experimentado personalmente las dificultades de la inmigración. Todo individuo necesita volver hacia atrás para recuperar una identidad que es el resultado del testimonio de la colectividad. Asimismo, reflexionar hacia atrás comporta la exigencia de interpretar el pasado para poder comprender el presente, responder a la pregunta de la propia identidad y también de la de los demás. Cada familia construye su memoria colectiva y tiene su propia lógica y tradiciones. Estas aseguran su continuidad y cohesión y regulan las relaciones entre esa familia y la sociedad. Memoria individual, colectiva, nacional, que plasmadas en la literatura nos permiten acceder
a la conformación de la cultura argentina a la que mucho contribuyeron los migrantes. Muchas gracias.